Bienvenidos a El Relator Oscuro, el canal que desentraña los secretos más oscuros del corazón humano. Hoy nos sumergimos en 10 crímenes aterradores donde el amor y la traición, mezclados con celos, obsesión y la búsqueda de dinero o herencia, dieron lugar a horrores inimaginables. Cuchillos afilados, venenos ocultos y cuerpos desmembrados nos esperan en este viaje escalofriante. Si te atreves a adentrarte en la oscuridad, suscríbete, activa la campanita y deja tu like para no perderte ninguna de estas historias que te helarán la sangre. Que comience el descenso. En un tranquilo pueblo de Nueva Gales del Sur, Australia, el año 2000 parecía ser solo otro capítulo en la vida cotidiana de Catherine Knight, una mujer endurecida por años de trabajo en un matadero. Su vida, sin embargo, estaba lejos de ser ordinaria. Catherine, de 44 años, había encontrado en John Price, un hombre carismático con un trabajo estable y cierta riqueza acumulada, algo que parecía prometer estabilidad. Pero su relación era un torbellino de emociones encontradas, donde el amor se mezclaba con discusiones acaloradas que resonaban en las paredes de su hogar. Los vecinos contaban historias de gritos nocturnos, de platos rotos y de una tensión que crecía como una tormenta. John, conocido por su buen humor, comenzó a cansarse de las explosiones de Catherine, cuya intensidad parecía alimentada por celos incontrolables. Para ella, John no era solo un compañero, representaba una vida mejor, un acceso a la estabilidad financiera que tanto anhelaba. Pero cuando John decidió terminar la relación, harto de los conflictos, algo se rompió. Dentro de Catherine, la traición para ella no era solo emocional, era una amenaza a todo lo que había construido, incluyendo el dinero que John aportaba al hogar. En una noche fatídica de febrero de 2000, mientras John dormía, Catherine tomó una decisión que cambiaría la historia del crimen en Australia. Armándose con un cuchillo de carnicero, una herramienta que manejaba con destreza tras años en el matadero, se acercó a su cama. Lo apuñaló 37 veces, cada golpe un reflejo de su furia acumulada, de los celos que la consumían y de la sensación de haber sido traicionada no solo en el amor, sino en su sueño de una vida con cierta riqueza. Pero lo que hizo después elevó este crimen a un nivel de horror pocas veces visto. Con la precisión de una profesional, Catherine desmembró el cuerpo de John, separó la piel, cortó los músculos y los huesos, como si estuviera procesando un animal. En un acto que aún estremece, cocinó partes de su cuerpo con verduras, preparando una especie de guiso macabro que, según los informes, planeaba servir a los hijos de John. Algunas partes fueron encontradas en una olla, humeantes, mientras otras yacían esparcidas en el patio trasero, como si quisiera borrar toda evidencia de su existencia. La policía, al llegar, quedó paralizada ante la escena. Sangre en las paredes, un olor nauseabundo y el cuerpo de John deshecho en fragmentos. Catherine no negó su acto. Parecía casi indiferente, atrapada en su propio mundo de ira. La investigación reveló que los celos y el miedo a perder la seguridad financiera de John fueron el combustible de su violencia. En el juicio, los fiscales pintaron un retrato de una mujer consumida por la obsesión, incapaz de aceptar el rechazo. Catherine fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia rara para una mujer en Australia, marcando su lugar como una de las asesinas más notorias del país. Su caso sigue siendo un recordatorio escalofriante de cómo el amor, cuando se tuerce, puede llevar a actos de una crueldad inimaginable. En las bulliciosas calles de Delhi, India, en 2022, Shraddha Walkar y Aftab Poonawalla parecían una pareja más entre la multitud. Jóvenes, modernos, con sueños que los llevaban a compartir un pequeño apartamento, su relación tenía todo para ser una historia de amor común. Pero detrás de las selfies y las promesas había una corriente oscura. Shraddha, una profesional ambiciosa, anhelaba un compromiso serio, un matrimonio que sellara su futuro. Aftab, por otro lado, parecía reacio, disfrutando de su libertad y del control sobre su propio dinero. Las discusiones se volvieron frecuentes,
con Shraddha insistiendo en un futuro juntos, y Aftab resistiéndose, temeroso de perder su independencia, tanto emocional como financiera. Los amigos notaban la tensión, las miradas frías, las palabras cortantes. Para Shraddha, la negativa de Aftab era una traición, un rechazo a sus sueños de una vida compartida. Para Aftab, las demandas de Shraddha eran una cadena que amenazaba su estilo de vida. En mayo de 2022, esa tensión explotó en una tragedia que conmocionó a India. Una noche, durante una discusión acalorada sobre el matrimonio, Aftab perdió el control. En un acto de furia, estranguló a Shraddha hasta que su cuerpo quedó inmóvil. Pero lo que hizo después elevó este crimen a un nivel de horror que pocos podían imaginar. Con una calma escalofriante, Aftab decidió borrar toda evidencia de su acto. Tomó una sierra y comenzó a desmembrar el cuerpo de Shraddha, cortándolo en 35 pedazos con una precisión que sugería una mente fría y calculadora. Durante días, guardó los restos en una nevera, como si fueran provisiones cotidianas, mientras planeaba cómo deshacerse de ellos. Noche tras noche, salía al amparo de la oscuridad, arrojando los pedazos en una selva cercana, creyendo que nadie lo descubriría. Pero la policía, alertada por la desaparición de Shraddha, comenzó a investigar. Los restos fueron encontrados, esparcidos por el bosque, cada fragmento contando una historia de traición y brutalidad. India quedó en shock, no solo por la violencia, sino por la frialdad con la que Aftab intentó ocultar su crimen, como si el amor que alguna vez compartieron nunca hubiera existido. La prensa se volcó sobre el caso, pintando a Aftab como un monstruo que traicionó no solo a Shraddha, sino a la idea misma del amor. Actualmente, Aftab está detenido, enfrentando un juicio que mantiene al país en vilo. La pregunta que persiste es cómo un hombre pudo transformar su relación en un acto tan macabro, impulsado por el rechazo al compromiso y tal vez por el deseo de mantener su dinero y su libertad intactos. El caso de Shraddha Walkar sigue siendo un eco de dolor, un recordatorio de que el amor, cuando se quiebra, puede llevar a la oscuridad más profunda. En la tranquila ciudad de Rothenburg, Alemania, en 2001, Armin Meiwes vivía una vida aparentemente normal. Técnico informático, reservado, casi invisible para sus vecinos, ocultaba un secreto perturbador. En los oscuros rincones de Internet, Meiwes participaba en foros donde compartía fantasías extremas, buscando a alguien que compartiera su obsesión. Fue allí donde conoció a Bernd Jürgen Brandes, un ingeniero que, sorprendentemente, aceptó participar en un acto consensual que desafía toda comprensión. Su conexión no era amor en el sentido tradicional, sino una obsesión mutua que los unió en un pacto mortal. Meiwes no buscaba dinero ni herencia, pero sí un control absoluto, una posesión que iba más allá de lo físico. Brandes, por su parte, parecía fascinado por la idea de entregarse por completo, renunciando a todo, incluso a su vida. Lo que comenzó como un encuentro virtual se convirtió en una de las historias más escalofriantes de la criminología moderna. En marzo de 2001, Brandes viajó a la casa de Meiwes, sabiendo lo que le esperaba. En un acto que ambos habían planeado, Meiwes apuñaló a Brandes en la garganta con un cuchillo, tras horas de rituales consensuales que incluían mutilaciones previas. Pero el horror no terminó ahí. Meiwes desmembró el cuerpo de Brandes con una precisión meticulosa, almacenando partes en un congelador como si fueran provisiones para el invierno. Durante meses consumió pedazos de carne, cocinándolos con especias, en un acto de canibalismo que dejó al mundo sin palabras. Grabó todo el proceso en video, un registro que más tarde sería clave en su condena. La policía descubrió el crimen cuando Meiwes intentó buscar otra víctima en línea, y al registrar su casa, encontraron los restos de Brandes y las grabaciones. Alemania quedó conmocionada, no solo por la brutalidad, sino por la naturaleza consensual del acto, que desafiaba las nociones de amor y moralidad. Meiwes fue arrestado, y en el juicio defendió que Brandes había consentido, pero los tribunales
lo condenaron a cadena perpetua, considerando que su obsesión había cruzado todos los límites. Este caso no se trata de dinero, sino de una distorsión del amor que llevó a un hombre a poseer a otro de la manera más literal posible. La historia de Meiwes y Brandes sigue siendo un enigma, un recordatorio de que las profundidades del deseo humano pueden ser tan aterradoras como cualquier pesadilla. En Minas Gerais, Brasil, en 2010, Elisa Samudio era una joven modelo con sueños de grandeza. Su vida dio un giro cuando conoció a Bruno Fernández, un famoso futbolista cuya riqueza y fama lo convertían en una figura intocable. Su relación fue apasionada pero turbulenta, marcada por promesas de amor y momentos de traición. Elisa afirmaba que Bruno era el padre de su hijo, exigiendo reconocimiento y apoyo financiero, lo que amenazaba la imagen pública de Bruno y la herencia que su carrera representaba. Para Bruno, Elisa no era solo una amante, era un obstáculo que podía costarle su reputación y parte de su dinero. Los rumores de infidelidad y las presiones de la prensa alimentaron un conflicto que crecía en las sombras, hasta que la situación se volvió insostenible. En junio de 2010, Elisa desapareció. Lo que se descubrió después dejó a Brasil en 1900 estado de shock. Elisa había sido secuestrada por cómplices de Bruno, llevada a una casa remota donde fue golpeada brutalmente y asfixiada hasta la muerte. Pero el horror no terminó ahí. Su cuerpo fue desmembrado con cuchillos y serruchos, y partes fueron quemadas en un intento de destruir toda evidencia. Los restos, según los informes, fueron arrojados a perros hambrientos, un acto de crueldad que parecía diseñado para borrar a Elisa de la existencia. La policía, alertada por denuncias de desaparición, comenzó a investigar a Bruno y su círculo. Testimonios de cómplices revelaron la verdad, y aunque los restos de Elisa nunca fueron completamente recuperados, las pruebas fueron suficientes. Bruno, una vez idolatrado, fue arrestado y enfrentó un juicio que captó la atención del país. La prensa lo llamó el crimen del estadio, por su conexión con el mundo del fútbol. En 2013, Bruno fue condenado a 22 años y 3 meses por homicidio, secuestro y ocultación de cadáver. El caso de Elisa Samudio es una herida abierta en Brasil, un recordatorio de cómo el amor puede convertirse en una lucha por poder, donde el dinero y la fama amplifican las consecuencias de la traición. En los suburbios de Nueva Jersey, Estados Unidos, en 2004, Melanie Maguire vivía lo que parecía ser un sueño americano. Enfermera de profesión, casada con William Maguire, un hombre con un trabajo estable y una modesta herencia familiar, su vida era envidiada por muchos. Pero detrás de las puertas cerradas, el matrimonio estaba en ruinas. Melanie había comenzado una aventura amorosa con un colega médico, un hombre que prometía una vida más emocionante. Los celos y la insatisfacción crecían y Melanie soñaba con escapar. Pero el dinero de William, incluyendo su herencia, era un obstáculo. Divorciarse significaría perder la estabilidad financiera que tanto valoraba. La traición amorosa, combinada con el deseo de una nueva vida, la llevó a un plan que transformaría su imagen de esposa perfecta en la de una asesina calculadora. En abril de 2004, William desapareció. Días después, maletas comenzaron a aparecer en la bahía de Chesapeake, flotando en el agua como fantasmas. Dentro, la policía encontró algo escalofriante: partes del cuerpo de William desmembradas con una sierra eléctrica. Melanie había disparado a su esposo, pero no contenta con eso, lo cortó en pedazos, empaquetó los restos en bolsas de basura y los colocó en maletas que arrojó al mar. La precisión del desmembramiento sugería una mente fría, alguien que había planeado cada detalle para ocultar su crimen. Pero el mar devolvió las pruebas y la investigación apuntó a Melanie. Encontraron evidencia en su casa: sangre, herramientas de corte y registros de compras sospechosas. En el juicio, Melanie mantuvo su inocencia, alegando que William había desaparecido por deudas de juego, pero las pruebas eran abrumadoras.
La fiscalía pintó un retrato de una mujer consumida por la traición y el deseo de dinero, dispuesta a todo por una nueva vida. En 2007, Melanie fue condenada a cadena perpetua y su caso, conocido como el de la asesina de las maletas, sigue siendo un símbolo de cómo el amor puede convertirse en un cálculo mortal. La historia de Melanie McGuire es un recordatorio de que a veces el deseo de riqueza y libertad puede llevar a los actos más horrendos. Hemos recorrido la mitad de este sendero oscuro, donde el amor se ha transformado en un arma letal. Desde las cocinas de Australia hasta los bosques de India, hemos visto cómo los celos, la traición y la búsqueda de dinero o herencia pueden desencadenar horrores inimaginables, cuchillos que cortan más que carne, cuerpos desmembrados para ocultar secretos y vidas apagadas por la obsesión. Pero el viaje no termina aquí. En El Relator Oscuro, seguimos desentrañando las sombras, y lo que viene es aún más perturbador. ¿Qué impulsa a alguien a envenenar a niños inocentes? ¿Cómo puede un amante convertirse en un monstruo que exhibe su crimen al mundo? Prepárense, porque los próximos casos nos llevarán aún más profundo en el abismo del corazón humano. Sigan con nosotros, si se atreven, para descubrir las historias que harán que cuestionen la naturaleza misma del amor. En Tracy, California, en 2009, la comunidad vivía en paz, con niños jugando en las calles y vecinos que se conocían por su nombre. Sandra Cantu, una niña de 8 años con una sonrisa radiante, era el corazón de su vecindario. Pero en las sombras, Melissa Huckabee, una madre soltera que vivía cerca, albergaba un tormento interno. Melissa, de 28 años, luchaba con problemas emocionales y financieros, sintiéndose atrapada en una vida sin la riqueza que veía en otros. Los rumores sugieren que los celos jugaron un papel, tal vez por la atención que Sandra recibía de figuras paternas en la comunidad, algo que Melissa en su soledad no podía soportar. Su relación con Sandra no era clara, pero lo que comenzó como una conexión vecinal se convirtió en una tragedia que marcó a California para siempre. En marzo de 2009, Sandra desapareció mientras jugaba cerca de su casa. La comunidad se movilizó, pero nadie sospechaba de Melissa, una mujer aparentemente inofensiva. Días después, un hallazgo escalofriante cambió todo. En una laguna cercana, una maleta negra flotaba en el agua. Dentro estaba el cuerpo de Sandra, estrangulada con un paño con marcas de golpes y cortes. La autopsia reveló que había sido drogada con sedativos, y un rodillo de cocina, encontrado en la casa de Melissa, fue identificado como una de las armas usadas. Melissa había golpeado a Sandra con brutalidad, drogado su pequeño cuerpo y lo había escondido en la maleta, arrojándola a la laguna para borrar su crimen. La comunidad quedó devastada. ¿Cómo alguien podía atacar a una niña con tal crueldad? En el juicio, Melissa confesó alegando un colapso mental, pero los fiscales argumentaron que los celos y la inestabilidad, agravada por su falta de dinero, la llevaron a un acto de pura maldad. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de pena de muerte, un acuerdo para evitar un juicio aún más doloroso para la familia de Sandra. El caso de Sandra Cantu sigue siendo un recordatorio de cómo los demonios internos, alimentados por la envidia y la falta de riqueza, pueden llevar a crímenes que rompen el corazón de una comunidad. En Los Ángeles, en 1947, la ciudad brillaba con el glamour de Hollywood, pero también escondía sombras oscuras. Elizabeth Short, una joven de 22 años conocida como la Dalia Negra, soñaba con ser actriz. Su belleza atraía a hombres de todos los rincones, pero su vida amorosa era un laberinto de promesas rotas y corazones heridos. Elizabeth tenía relaciones con varios hombres, algunos con dinero, otros con conexiones en la industria del cine. Los rumores de traición y celos la seguían, con amantes que no aceptaban su rechazo y otros que veían en ella una amenaza a su riqueza o reputación. Nadie sabe con certeza quién fue el último en cruzarse en su camino, pero en enero de 1947,
Su vida terminó en un acto de violencia que aún hoy es sinónimo de misterio. El cuerpo de Elizabeth fue encontrado en un terreno baldío, un espectáculo que dejó a los detectives sin palabras. Había sido cortada por la mitad, con una precisión que sugería conocimientos médicos. Su rostro estaba mutilado, sus órganos internos habían sido removidos, y las heridas, hechas con cuchillos afilados, mostraban un sadismo calculado. El asesino no solo la mató, la exhibió, dejando su cuerpo en una pose macabra para que el mundo lo viera. La prensa se apoderó del caso, llamándola la Dalia Negra por su belleza y su trágica muerte. Las teorías apuntaban a un amante despechado, alguien consumido por los celos o la traición, tal vez motivado por el dinero que Elizabeth podría haber exigido o por una herencia que alguien quería proteger. A pesar de décadas de investigación, el caso nunca se resolvió. Cientos de sospechosos fueron interrogados, desde médicos hasta gánsteres, pero las pistas se desvanecían como humo. La Dalia Negra sigue siendo uno de los mayores misterios de la criminología, un eco de un amor que se convirtió en un acto de destrucción. Su historia, envuelta en glamour y horror, nos recuerda que la traición, ya sea por amor o por dinero, puede dejar cicatrices que nunca sanan. En la remota localidad de Keddie, California, en 1981, la familia Sharp vivía en una cabaña rodeada de pinos, buscando una vida sencilla lejos del bullicio. Sue Sharp, la madre, era una mujer carismática pero con un pasado complicado, lleno de relaciones amorosas que dejaban tras de sí corazones rotos y rumores de traición. En la pequeña comunidad, los chismes corrían como el viento. Sue tenía admiradores, algunos con dinero, otros con rencores. Las disputas por favores, celos y tal vez deudas relacionadas con dinero alimentaban tensiones que nadie imaginaba, que terminarían en tragedia. En la primavera de 1981, la cabaña de los Sharp se convirtió en el escenario de un crimen que aún hoy permanece sin respuesta. Una noche de abril, 4 miembros de la familia, Sue, sus 2 hijos y un amigo, fueron brutalmente asesinados. Los atacantes usaron cuchillos y un martillo, golpeando y apuñalando con una furia que dejó sangre en cada rincón de la cabaña. Los cuerpos fueron parcialmente ocultos, apilados en una habitación como si alguien quisiera retrasar su descubrimiento. Un hijo menor sobrevivió escondido y fue quien alertó a la policía. La escena era un caos de violencia, heridas profundas, cráneos fracturados y un silencio que contrastaba con el horror. Los investigadores sospecharon que los celos amorosos o una venganza relacionada con las relaciones de Sue fueron el detonante, posiblemente agravada por disputas sobre dinero o favores. Sin embargo, las pistas eran escasas. Los sospechosos, desde vecinos hasta conocidos, tenían coartadas débiles, pero no había pruebas suficientes. A pesar de investigaciones recientes, el caso de los Keddie Murders sigue sin resolverse. Un misterio que ha inspirado documentales y teorías. La cabaña, ahora abandonada, es un recordatorio de cómo el amor y la traición pueden dejar un legado de sangre y preguntas sin respuesta. En Orange County, California, en 1991, Omaima Nelson, una joven inmigrante de Egipto, vivía una vida que parecía sacada de un sueño americano. Casada con William Nelson, un hombre mayor con cierta riqueza acumulada, Omaima proyectaba la imagen de una esposa devota. Pero detrás de las sonrisas la relación estaba fracturada. William, según Omaima, era abusivo, y los rumores de infidelidad alimentaban sus discusiones. Omaima sentía que su vida, incluyendo el acceso al dinero de William, estaba en riesgo. La traición, tanto emocional como financiera, la consumía, y en su mente, la única salida era un acto que cambiaría su vida para siempre. El deseo de proteger su futuro, tal vez incluso su parte de la herencia de William, la llevó a un plan escalofriante. En noviembre de 1991, tras una discusión acalorada, Omaima tomó unas tijeras y apuñaló a William repetidamente hasta matarlo. Pero lo que hizo después dejó a los investigadores sin palabras. Con una precisión escalofriante, desmembró su cuerpo,
separando cada parte con cuchillos de cocina. Coció la cabeza en un horno, y otras partes fueron mezcladas con restos de comida en un triturador de basura, en un intento desesperado de ocultar el crimen. Algunas piezas fueron encontradas en bolsas, listas para ser descartadas, mientras el olor a carne quemada alertó a los vecinos. La policía, al registrar la casa, encontró un escenario de pesadilla: sangre en las paredes, utensilios manchados y pruebas de un acto de canibalismo parcial. Omaima afirmó que actuó en defensa propia, pero las pruebas sugerían una furia alimentada por los celos y el miedo a perder la estabilidad financiera que William representaba. En el juicio, los fiscales la describieron como una mujer calculadora, dispuesta a todo por dinero y venganza. Fue condenada a 27 años de prisión, y su caso sigue siendo uno de los más perturbadores de California, un recordatorio de cómo el amor puede transformarse en un acto de horror inimaginable. En Maranhão, Brasil, en 2025, una pequeña comunidad vivía inmersa en su rutina, con familias unidas por lazos de vecindad. Pero en el corazón de una adolescente de 16 años, los celos y la envidia crecían como una planta venenosa. Miriam, Lira, una madre dedicada, era el blanco de su resentimiento, posiblemente por una disputa amorosa o una rivalidad que solo la joven entendía. Sin acceso a riqueza ni poder, la adolescente usó su ingenio para planear un crimen que dejaría a Brasil en shock. Su arma no sería un cuchillo ni un fuego, sino algo mucho más insidioso. Un veneno que nadie sospecharía, escondido en un gesto de aparente amabilidad. En la víspera de Pascua de 2025, la joven preparó un pastel de pote, un postre común en la región, y lo llenó con óxido arsénico, un veneno letal. Lo ofreció a Miriam, quien, sin sospechar nada, lo compartió con sus hijos, Evelyn, de 13 años, y Luis Fernando, de 7. Los niños, emocionados por el regalo, comieron el pastel y pronto comenzaron a convulsionar. El veneno actuó rápido, apagando sus vidas en medio de un dolor inimaginable. Miriam, devastada, sobrevivió, pero el trauma la marcó para siempre. La policía, alertada por la tragedia, rastreó el origen del pastel hasta la adolescente, quien confesó con una frialdad que estremeció a los investigadores. Su motivo, aunque no del todo claro, parecía estar ligado a los celos, tal vez por la atención que Miriam recibía en la comunidad o por una disputa personal que la joven percibía como una traición. La falta de dinero en su vida pudo haber alimentado su resentimiento, viendo en Miriam una vida que ella no tenía. La adolescente fue detenida, enfrentando cargos por 2 homicidios, y el caso conmocionó a Brasil por su crueldad y la juventud de la culpable. La comunidad de Maranhão aún llora a Evelyn y Luis Fernando, víctimas de un acto que transformó un regalo en un arma mortal. Este caso es un recordatorio de que el odio, disfrazado de amor, puede ser tan letal como cualquier veneno. Hemos llegado al final de este viaje por el abismo del corazón humano, donde el amor se convirtió en un arma y la traición dejó un rastro de sangre. Desde las cocinas manchadas de sangre hasta los bosques donde los secretos fueron enterrados, estos 10 casos nos han mostrado cómo los celos, la obsesión y la búsqueda de dinero o herencia pueden transformar a amantes en asesinos. A algunos de estos crímenes encontraron justicia, con los culpables tras las rejas, mientras otros, como la Dalia Negra y los Keddie Murders, siguen siendo enigmas que nos persiguen. Aquí, en El Relator Oscuro, no solo contamos historias, las vivimos, las sentimos y las compartimos para que ustedes, nuestros fieles seguidores, puedan mirar dentro de la oscuridad sin perderse en ella. ¿Qué los ha impactado más? ¿La frialdad de un desmembramiento calculado o la crueldad de un veneno escondido en un pastel? Déjenos sus pensamientos en los comentarios. Suscríbanse para más relatos que desafían la razón y prepárense para nuestro próximo episodio donde las sombras seguirán revelando sus secretos. Hasta entonces, mantengan las luces encendidas y cuidado con a quien le entregan su corazón. Nos vemos en la próxima sombra.